Muy buenas tardes, profesor Juan Camilo. A continuación vamos a dar inicio a la sustentación de la actividad colaborativa, en este caso la fase 3. Los integrantes del grupo somos Claudia Nayibe Camargo Arias, Diana Melisa Hoyos Córdoba, Gina Camila Vargas Castellanos y quien le habla Daniela Alejandra Jaimes Guerrero. Antes de dar inicio a la sustentación es importante poder aclarar algunos conceptos como estrés postraumático, que es un trastorno que se desarrolla después de haber experimentado algún evento traumático. Ansiedad, que es un estado emocional caracterizado por sentimientos de preocupación, miedo o tensión por cosas del futuro. Depresión, que es el trastorno del estado de ánimo que provoca sentimientos persistentes de tristeza, falta de energía y pérdida del interés de las actividades cotidianas. Y finalmente, el impacto en la funcionalidad, que se refiere a la manera en la que algún tipo de situación limita o impacta en la capacidad de una persona para poder realizar sus actividades diarias. Bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño resumen del caso que se analizó e interpretó en este trabajo colaborativo. En este caso estamos hablando de María, una mujer de 29 años que era licenciada en educación física. Estamos hablando específicamente del año 2010. Esta mujer fue criada en una familia monoparental y su mayor apoyo siempre fue su madre y sus tías. En ese momento, pues María no tiene ningún tipo de antecedentes psicológicos, pero hay un suceso muy importante que ocurrió en el año 2011, que fue un accidente que ella tuvo mientras se dirigía pues a una reunión laboral. Ese accidente dejó en ella unas secuelas físicas, es decir, la limitación en la movilidad de sus piernas. María no puede estar por mucho tiempo de pie, ya que el dolor es muy fuerte. Y a nivel psicológico, pues hay una sintomatología muy marcada y asociada a la depresión y a la desesperanza. En el año 2012, María tuvo una valoración psicológica. En esa valoración se identificó que esas secuelas o ese accidente dificultaba las actividades cotidianas, es decir, ella no puede hacer esas actividades de su día a día por esas secuelas físicas que quedaron en ellas. También científico que habían pensamientos negativos, como quererse morir, como que su vida se acabó, como que ya nada tiene sentido. Este acontecimiento impactó no solo su vida, sino también su familia y su entorno social. A raíz de eso, pues la madre de María asumió el papel de cuidadora de su hija y asumió los gastos, ya que pues María quedó desempleada y pues no podía suplir con las necesidades de ella y de su hija. Asimismo, pues no, en ella se evidenciaba que no había ningún tipo de interacción social por sentimientos de culpa, por frustración y porque era tanto la afectación que había en ella que incluso eh, no tuvo como esa esperanza de que algún día podría eh, volver como a su vida cotidiano, a su día diario o a volver a desempeñar ese rol como licenciada, no desde la movilidad, sino desde otro aspecto. Para este trabajo, pues hicimos un procedimiento muy detallado. El primero fue recopilar como esos resultados de las pruebas que se aplicaron. Fueron 4 pruebas, dos de estrés postraumático, una de depresión, una ansiedad. En esas pruebas, pues identificamos la sintomatología y esos sucesos importantes que la información nos estaban brindando. Después analizamos esos resultados que obtuvimos de esa búsqueda y empezamos a analizar esa sintomatología con la funcionalidad de ella como profesional, como madre y como persona. Buenas noches, profesor y compañeras. Hoy vengo a presentar los resultados de la fase uno y la fase 2. En la fase uno se abordó 4 escalas. La primera escala fue la escala de evaluación 30 para trastorno de estrés postraumático, también llamado el CAPS-5. En esta escala se puede abordar los criterios del DSM-5, abordando los criterios B, el criterio C, el D, el E, el F, el FH. Eh, Se revela un perfil clínico compatible con los criterios del DSM-5. Esto hace énfasis del trastorno postraumático. Um, por otro lado, en la escala de depresión de Hamilton, se alojaron una puntuación de 20. Esto quiere decir que María está en una escala de depresión moderada,
Sin embargo, no alcanza el nivel de cerebridad extrema, pero tiene una sintomatología depresiva que falta a su funcionamiento diario. En la escala de ansiedad, estado de riesgo, tuvo una puntuación de 29 sobre 60 puntos sobre la ansiedad estado. Por otro lado, en la parte de tu escenario te evalúa la ansiedad de rasgo, obtuvo una puntuación de 27 sobre 60 puntos de ansiedad de manera habitual. En la lista de verificación del trastorno del estado postraumático para el DSM-5, también llamado CL5, se arrojó un puntaje de 46 sobre 80. Este puntaje sigue indicando sintomatología significativa de trastorno por estrés postraumático, aunque con menor intensidad en áreas disociativas o de desorientación aguda. Por otro lado, en la fase 2 se realizó una línea de tiempo añadiendo la sintomatología de María. Acá se puede observar que esto empezó después del accidente de tránsito, ya que antes del accidente de tránsito no se vio ninguna sintomatología o nada afectado por parte de su vida. Eh, y por último, se hizo énfasis en un cuadro comparativo donde se realizaron las áreas social, laboral, emocional y física. Esto para poder analizar las secuelas antes y eso fue del accidente. Bueno, teniendo en cuenta la información anterior, es importante mencionar que los accidentes de tránsito, como el que le ocurrió a María en el 2011, generan consecuencias multidimensionales que afectan la salud física, mental y también social. Es así que para poder evaluar el caso de María se realizaron diferentes escalas, se utilizan diferentes escalas, una de estas pues, es CAP-5, la cual evalúa pues, el estrés postraumático, PSL-5, el cual también evalúa la gravedad de los síntomas de trastorno de estrés postraumático, y también está la escala de depresión de Hamilton, el cual evalúa la gravedad de la depresión. En este caso podemos citar a Kenardi et al. 2020, el cual menciona que las víctimas de accidente de tránsito que tienen lesiones físicas, ya sea en la rodilla, en el fémur o la cadera, tienen un riesgo elevado de desarrollar depresión debido al dolor crónico y las limitaciones funcionales, que es similar a lo que le sucedió a María. En este caso, se puede mencionar que teniendo en cuenta todas estas herramientas que se utilizaron para poder también evaluar el estrés postraumático y toda la sintomatología que María presentaba, se concluye que esta ha tenido una afección del 75%, teniendo en cuenta el eje 5 del DSM-4. Es así que se debe mencionar también que anteriormente María no tenía ninguno de estos síntomas, ni emocionales, ni psicológicos, ni mentales, ni mucho menos físicos. Y para poder también cerrar, podemos citar a Company 2020, el cual menciona que la persona queda, o sea, digamos que estos síntomas o esta situación la invalida por completo, tanto para cuidar por sí misma como también para desarrollar actividades básicas de la vida cotidiana. Es así que entonces María en este momento no puede hacerse cargo de ella misma, no puede hacerse cargo de su hija y también tiene limitaciones laborales y sociales.